Hola Arminios, yo soy Arminio Gaius. Hoy vamos a hablar sobre el proyecto de la Bruja de Blair. Esta es la historia de tres cineastas que, mientras filmaban un proyecto de investigación sobre la leyenda de la Bruja de Blair, desaparecieron al sumergirse en los bosques de Maryland, sin nunca volver a saber nada de ellos, hasta que fue encontrada la cámara donde rodaron los terroríficos hechos que dieron lugar a la desaparición. Es verdad que los found footage no son para todos, pero particularmente siempre me han gustado porque cuando los veo me dejo envolver, me dejo llevar por la historia, y si lo que me están contando es potente, incluso me vuelvo uno de los protagonistas y me incluyo en la trama. Siendo muy chico, este falso documental realmente me asustó, me daba mucho miedo, me asustaban los gritos y cómo lloraba la chica, me parecía muy real. Cuando tienes 8 años es muy fácil que un metraje encontrado creas que es real, y eso es lo genial del cámara en mano, la simulación de ser una historia real, de pensar y sentir que la historia ocurrió de verdad. Me gustaría señalar que los found footage como expresión creadora es un gran instrumento al servicio de las vidas cotidianas, y que en 1999, cuando se estrenó The Blair Witch Project, seguro no se tenía idea de la descomunal revolución que se vendría con los videos hechos por personas comunes y corrientes como su servidor. Pero a ver, ¿qué sucede al final? ¿Por qué cuando llegan a la casa en la noche, Mike al bajar se le queda mirando a esa pared sin moverse? Para mí que los directores precisamente buscaban que los espectadores quedáramos confundidos, pues lo que no tiene explicación es lo que causa miedo. Nos asusta lo que no podemos ver. Pero aún así hay muchas teorías, como que los mismos lugareños del pueblo les estaban haciendo todo eso, pues eran los únicos que sabían que los cineastas estaban ahí, o que tanto Josh como Mike fueron poseídos por la bruja y arrastrados a la casa, aunque algo que me parece creíble es que tanto Josh como Mike lo planearon todo, por ello desaparecieron el mapa y se perdieron a propósito. Josh se esfuma primero para que Mike lleve a la chica a la casa siguiendo los gritos, y cuando bajan vemos a Mike frente a la pared. Entonces la cámara de la chica cae porque Josh la golpea por detrás. Desaparecen a Heather y ellos también desaparecen, de ahí que estén extraviados. El hecho de que se haya encontrado la cámara después es un cabo suelto. No obstante, para mí lo que realmente sucede es que ellos entran en una especie de agujero de tiempo donde el tiempo y el espacio se desfiguran. De ahí que, pues, cuando corren, cuando caminan hacia el sur, siempre llegan al mismo lado, no cambian de lugar. Ellos están perdidos en una especie de cono de tiempo y espacio donde no pueden llegar a ningún otro lugar que no sea ese mismo. La casa donde terminan es la casa de Rustin Parr, que en el mismo documental nos van diciendo que es un hombre que mató a unos chavales hace décadas, de ahí que las manos marcadas en las paredes estén en esa misma casa, pero según las mismas entrevistas que hacen los protas, la casa había sido incendiada, por lo que ellos, al seguir en el agujero de tiempo, se encontraron con la casa aún en pie. O sea que viajaron en el tiempo, y quien los mata a todos realmente es el mismo Rustin Parr. Por si alguien se lo preguntaba, cuando despiertan y no encuentran a Josh, ven fuera de la casa de campaña una especie de... encuentran cosas de vudú, encuentran unas ramas amarradas con la ropa de Josh, pero cuando Heather comienza a desmarañar esas ramas, ve que en esa misma tela de su compañero, de su amigo, hay algo. ¿Qué será? Yo pienso que se ve como dientes. Para empezar son dientes, y luego se ve que es como una nariz con sangre y otros pedazos del cuerpo. O sea que eso parece ser que sí es algo, o sea, son partes que le han extraído a nuestro primer prota desaparecido. Eso es por si alguien se lo pregunta. De cualquier manera, coméntenme, compártanme en los comentarios qué será eso, qué era eso que había encontrado Heather, y que es lo mismo que le quitaron a Josh. Entonces por ahí me lo comentan. De igual manera, compártanme cuál es la teoría que tienen. Denle a like al video si les gustó, compartan el mismo video, suscríbanse y nos vemos en el próximo review.